lo continuo y lo discreto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver algunos métodos para funciones aleatorias categóricas. Entonces, los que vamos a ver son los métodos secuencial indicador, el gaussiano truncado o monogaussiano, el plurigaussiano y el booleano de objetos. Los tres primeros están relacionados en orden de complejidad. Va desde el más sencillo, que es el indicador, al más sofisticado, que es el plurigaussiano. Y el booleano, ya un poco o de objetos, ya un poco que lo empezamos a ver con esto de los objetos, ¿no? Es decir, que es un poco diferente, ¿no? Porque es geométrico. Los tres primeros son del tipo de celdas, ¿no? Son métodos de tipo celdas y el último es un método de tipo objetos, ¿no? ¿Okay? Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos del Kriging indicador, que no lo vimos en este curso, pero les comenté un poco? Y les recuerdo, el Kriging indicador lo que hacía fundamentalmente era reproducir la función de distribución de probabilidad. Es decir, con cada categoría si podíamos obtener un estimado como del histograma, ¿no? Según la categoría. Entonces, realmente el método se basa en el Kriging indicador, precisamente, ¿no? Está desarrollado por Alaber y Journal en los años, sí, a finales de los 80. Es el caso correspondiente a la simulación de indicadores anidados usando el método secuencial. Entonces, el método básico es un método secuencial. Vamos a dar la idea del método secuencial y después vamos al detalle. En particular, si se considera un solo indicador, ¿no? Debido a que toma valores entre 0 y 1, ¿ves? Si uso un indicador, tengo ceros y 1, ¿no? Tengo dos categorías, ¿no? La distribución condicional se reduce su valor esperado condicional, que en general es no conocido. Alaber y Journal propusieron usar en su lugar la estimación mediante Kriging simple. Y ese es otro de los puntos que yo había dicho, que el Kriging simple, una de las razones de ser el Kriging simple es porque se usa en las simulaciones. Porque en las simulaciones vamos a tener valores, si vamos a conocer los valores estimados, es decir, los valores esperados en posiciones, y entonces podemos usarlo, ¿no? La cual, el Kriging simple del indicador, la cual preserva la media y la covarianza de la función aleatoria que, comparado con el método de condicionamiento estándar, tiene la ventaja de producir simulaciones binarias que reproducen el histograma de la función aleatoria. Miren, lo importante de aquí, de este método, bueno, vamos a la idea, y después ahora voy a criticarle un poco y todo eso. Es decir, ¿en qué consiste estrictamente el método? Un nuevo valor simulado. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a partir de la función de distribución de probabilidad estimada, fíjense que es de la función de distribución de probabilidad, ¿sí? Estimada usando los valores observados, datos, y los valores previamente simulados. Es decir, yo puedo tener ciertos datos que están distribuidos donde están, ¿no? Y yo tengo una posición nueva en la que quiero estimar este valor, ¿sí? Donde no hay dato. Okay. Pero voy a usar todos los datos que tengo e incluso los que ya en una etapa anterior simulé. Porque entonces es como un algoritmo de lo que se conocen como bola de nieve rodante, ¿no? Es decir, obtengo un valor y ese valor se incorpora a la simulación y ya se vuelve a usar como si fuera ya dato para la siguiente iteración, ¿no? Entonces, se usan todos los valores observados más los valores previamente simulados en una vecindad del punto que vamos a hacer la estimación. En dependencia de cómo se estime, ¿y eso cómo lo podemos hacer la estimación? Usando el Kriging simple, ¿sí? En dependencia de cómo se estime la función de distribución de probabilidad, existen dos métodos secuenciales. El indicador y el gaussiano. El indicador es para casos categóricos discretos y el secuencial es para datos continuos. Entonces son muy parecidos los dos métodos. La diferencia es en el tipo de Kriging que se está usando. En uno es el Kriging indicador y en el otro es el Kriging ordinario o simple incluso, pero para datos continuos, ¿no? No para datos categóricos, ¿no? Entonces, de hecho, ya estoy platicando los dos. Por ahí, y si por cierto, Juan tiene un esquemita bastante bonito que debería incorporar aquí a la presentación, donde explica un poco más, con más detalle este método, aunque aquí es dar la idea, no entrar tanto en los detalles, ¿no? Entonces, este método de secuencial indicador usa el Kriging indicador, como ya había comentado, para estimar la función de distribución de probabilidad local. Fíjense eso. Es decir, en cada punto, él toma esa vecindad, pero él tiene una matriz de covarianzas
esa matriz de covarianza, esa puede servir para estimación de la función de distribución de probabilidad localmente, solamente en esa vecindad, ¿sí? Entonces, el valor esperado es el valor medio y la matriz y la varianza tiene que ver con la vecindad. Entonces, con esas dos, ¿no?, podemos construir un estimado de la función de distribución de probabilidad localmente y eso entonces genera un nuevo valor, ¿ok? Vía Kriging. Requiere del modelo del semivariograma, por supuesto. ¿Cuál semivariograma? Indicador. Semivariograma, indicador. No el semivariograma continuo, sino el semivariograma para datos categóricos. Es decir, requiere del modelo del semivariograma para cada valor de corte o para cada categoría, indistintamente. Aquí sí dice valor de corte porque se está pensando que pueden ser datos continuos, que se pueden hacer categóricos, pero también si ya tienes categorías directamente, también. Ambas cosas es lo mismo, ¿no? O como alternativa más eficiente, pero menos precisa del semivariograma obtenido para el valor de corte correspondiente a la mediana. Eso también corresponde al tema del Kriging indicador. El Kriging indicador usualmente se hace con respecto a la mediana, porque la mediana, en el caso de la mediana, es cuando tenemos más valores, es decir, cuando tenemos dos categorías. Cuando ya tenemos muchas categorías, tenemos pocos datos por categorías y estimar los variogramas por cada categoría y hacer Kriging por cada categoría, la estimación es muy difícil porque no se tiene suficiente información y la alternativa es usar la mediana y después interpolar o estimar las demás categorías a partir de la mediana. Esa es la idea. El que tenga duda o interés sobre este tema debe ir al tema del Kriging indicador. De hecho, también se puede hacer co-Kriging también, es decir, Kriging conjunto con datos categóricos. Todo eso se puede hacer. ¿Okay? Hasta ahí es lo que voy a platicar sobre eso. Ahora, ventajas y desventajas del método, que es lo que me interesa sobre todo. Permite mezclar fácilmente datos duros con suaves. ¿Sí? Ese es un primer punto. Es un algoritmo muy eficiente. Es decir, estos algoritmos secuenciales son de los más eficientes que se conocen en geoestadística. Entonces, está este secuencial indicador y después, más adelante, vamos a ver el secuencial gaussiano. Ambos son muy eficientes porque entonces lo que hacen es eso, ¿no? Estiman un punto, es decir, y visitan, eso algo había omitido, es que en la malla destino, en la malla de la simulación, la que sea, ¿no?, en los puntos donde no tenemos valores, los va visitando de manera aleatoria, es decir, no de manera sistemática y bonita uno tras otro, no, sino que debe tener como un camino prefijado, pero aleatorio, que va saltando para que entonces romper un patrón que se pueda establecer espacial, ¿no? Entonces, va saltando hasta completar todos los puntos y completar toda una simulación. ¿Ok? Entonces, es muy eficiente porque va, es decir, de punto en punto, pero rápidamente se Kriging localmente, se va obteniendo. Entonces, casi equivale a hacer como un Kriging en una malla dada, ¿no? Bueno, y normalmente se usan mallas regulares, pero no tiene por qué ser malla regular, ya dijimos, ¿no? ¿Ok? Su principal dificultad estriba en los problemas de relación de orden del Kriging de los indicadores. Como alternativa, se toma en cuenta la correlación cruzada de los indicadores. Como ya dije, se puede hacer cosimulación de los indicadores. Esto de la relación de orden se refiere a que en el caso de dos categorías funciona muy bien esto. Si tenemos solamente dos categorías, el Kriging indicador funciona de maravilla. Pero para más de dos, ya cuando son tres o más categorías, en realidad no funciona bien. No representa bien las proporciones. Eso es lo que significa la relación de orden. Rompe la relación de orden y no representa bien las proporciones. Entonces, es óptimo para dos categorías. Y ese es para lo que más se usa actualmente. Si usted tiene solamente dos categorías o un valor de corte que convierte en dos categorías, por favor, este es el método más eficiente que hay para hacer una simulación de dos categorías. Por mucho, es decir, difícil que encuentre otro mejor. En el caso de que sea sobre esto, un método de celdas, porque tendríamos el método de objetos, ¿no? Entonces, dos categorías en un método de celdas, ¿no? Solamente. ¿Okay?
Otro problema es que la calidad de la simulación es sensible al tamaño de la vecindad empleada. Eso siempre, todos los secuenciales, estos métodos secuenciales, son sensibles a la vecindad que se va a ir usando en cada punto en que se va a hacer la simulación, ¿no? Es decir, la vecindad empleada por el Kriging, porque la simulación en cada posición estima un Kriging, ¿no? Usualmente puede ser demasiado pequeña o muy grande, es decir, qué cantidad de información entra, entonces es sensible a eso, ¿no? ¿Ok? Bueno, preguntas ahí, dudas, comentarios. Entonces, pero lo importantísimo aquí, ¿cuál es? Kriging, el método secuencial indicador es óptimo para 2 categorías. Para 3, ya no. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues se dijo, ¿cómo podemos hacer un método que sea para más categorías y que sea muy eficiente y que reproduzca bien las proporciones, ¿no? Y propusieron bueno, todavía estamos en este, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo del método secuencial indicador. Vamos a ver después el otro. Entonces está el método secuencial indicador. Esto es un ejemplo de una tesis, precisamente del compañero, el coautor de las presentaciones, que es Ricardo Casar, que ha prometido aparecerse por acá, pero no, de una cosa y otra. Creo que sí estuvo un día, ¿no? Ya después no ha podido estar por acá. Pero su tesis, él lo que usó fue imágenes de tomografía, por ejemplo. Entonces, usó imagen de tomografía de un medio poroso de un yacimiento de la zona marina de México, un yacimiento petrolero de tipo carbonatado, que como ustedes saben, allí puede tener fracturas y puede tener búbulos, disoluciones. Y entonces lo que hizo es que agarró las imágenes originales, ¿no? Por ejemplo, se supone que del lado izquierdo son imágenes originales y del lado derecho son imágenes como simuladas, ¿no? Entonces, del lado derecho lo que tenemos es como 2 categorías, es decir, la matriz y zonas de alta porosidad y permeabilidad que están en rojo, ¿no? O búbulos, ¿no? Vamos a pensarlo así. Entonces, tiene esos datos, de ahí aprende, ¿no? De ahí tiene las distribuciones de probabilidad, y tiene los variogramas, etcétera, y hace simulaciones no condicionales, fíjense, no condicionales de ese tipo de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Lo que va a reproducir son las proporciones en que se encuentran esos búbulos, esas categorías, ¿no? Se debe reproducir las proporciones en que se encuentran, pero no tiene por qué reproducir la posición exacta. Ojo, si usara los datos, sí, porque no estoy usando los datos después para simularlo, ¿no? Entonces sí sería una 1 a 1 la imagen simulada a la imagen original. ¿Ok? O sea, eso es importante. Bueno, entonces como yo les decía, hasta ahí está el método de simulación secuencial indicador. Es óptimo para 2 categorías, pero no funciona bien para más de 2. Entonces se optó por proponer un método más eficiente para más de 2 categorías y el método entonces el método gaussiano truncado. Entonces, como lo dice el nombre, se debe simular una gaussiana y una gaussiana es continua. Entonces, estos métodos, ahora que vamos a platicar, se basan en simulaciones continuas que se truncan y se vuelven discretas. Pero hasta ahora no hemos visto cómo se simulan las funciones continuas, ¿verdad? Estamos viendo las discretas. En la segunda parte veré las continuas. Entonces, usan un método de simulación continua, ¿sí? de una función aleatoria continua, y la pueden después discretizar. Pero ahí, como hay una relación entre los datos categóricos o los datos, los valores de corte y los indicadores, se puede hacer esto. Hay unos resultados bastante complicaditos, ¿no? Entonces, por eso aquí entrar en los detalles complicados de que hay una relación entre esos datos categóricos y los datos continuos, y entre los variogramas indicador y los variogramas continuos. ¿Sí? Entonces, se basa en obtener realizaciones mediante el truncado de una función aleatoria gaussiana, es decir, digo continua para que quede claro que eso es continuo, ¿no? Se trunca una realización de una función aleatoria gaussiana continua. Sea Z una función aleatoria gaussiana estándar o estandarizada, sí, varianza 1 y valor esperado 0, con covarianza dada y variograma dado, ¿sí? Por construcción, los conjuntos de excursión forman una familia de conjuntos aleatorios monótonamente decrecientes. Bueno, aquí esto sí está, es decir, desde el punto de vista matemático,
bastante pesado. No, aquí les voy a decir qué significa eso que estaba ahí dicho, ¿no? Es decir, no es ni más ni menos que la cuestión es que se pueden truncar y hay un mapeo, hay una relación entre ese truncado y los valores continuos. De hecho, perdón. Estoy en atrás. Ajá. Aquí se puede ver un poquito mejor. Si considero una serie de indicadores que se originan de aplicar uno o más umbrales a una función aleatoria. Entonces, yo tengo una función aleatoria continua, ¿sí? Y yo la voy truncando por valores de corte o intervalos, ¿no? Y tengo tantos indicadores, ¿no? Según los intervalos que yo tenga, ¿verdad? Por intervalos tengo un indicador. Los umbrales, es decir, los valores de corte, son seleccionados de manera que coincidan con las proporciones de los indicadores. Esa es la idea, porque uno sí conoce las proporciones de los indicadores de los datos. Y entonces uno tiene que truncar la función aleatoria continua en la misma proporción, ¿no?, que tiene uno los indicadores discretos. Es decir, mis datos son categóricos y algunos no son valores truncados de nada, ¿no? Son por ejemplo, facies, ¿no? ¿Sí? Pero estos sí son continuos y yo los trunco en la misma proporción. Podemos suponer que yo tengo 3 datos categóricos, ¿no? A, B y C. Y ya, como había dicho, por ejemplo, eso pueden ser facies, ¿no? Es decir, 3 tipos de fases cualesquiera, una tiene un 20%, otro 30%, otra 50%. Entonces, la función aleatoria continua la tengo que truncar en esas mismas proporciones. Y esos serían los valores de corte representativos o representantes que voy a simular de manera continua y después los voy a truncar y después los voy a mapear y eso van a representar a las fases, a las categorías. ¿Ven? Entonces, como una función aleatoria estandarizada y continua, gaussiana, puede después representar a datos categóricos. Pero aquí hay un punto importantísimo. Se están usando variogramas. Y en función del tipo de variograma, y eso no insistí en la figura anterior, después si quieren platicamos más de eso, va a ser diferente las fronteras, ¿no? Es decir, comportamiento de las fronteras entre las categorías. Porque entonces hereda todas las características que vienen del variograma específico que se esté usando. Entonces, el variograma específico que se esté usando define, por ejemplo, variogramas tipo gaussiano, fronteras más suaves, fronteras más rugositas, serían exponencial y así, ¿no? Hay toda una variedad de variogramas que definen diferentes tipos de interfaces o de fronteras para las categorías en función del tipo de variograma que se use. Entonces, no es inocente el variograma aquí, no es cualquier variograma, solamente categorías y ya, ¿no? El variograma también empieza a transmitir información que es valiosa y puede ser muy importante a la hora de representar el fenómeno que estamos estudiando. ¿Y eso de qué depende? Muchas veces depende del concepto que queremos. ¿Nuestras fronteras son más rugosas o no? ¿Nuestras fronteras son más suaves o no? Usted lo puede controlar con el variograma. No solo con el alcance, la varianza, no, también con el tipo de variograma. Entonces es importantísimo eso. Bueno, entonces aquí sencillamente se están viendo las proporciones y claro, hay una transformación, otra vez que del tipo que hemos visto, es decir, son como los representantes, muy parecido a lo que vimos en la anamorfosis, ¿no? Que yo lo que tengo es una función aleatoria, gaussiana, estandarizada, que va a ser la representante continua de los datos discretos. Entonces, y debe cumplir las mismas proporciones. Aquí, esto sencillamente lo pongo formalmente, esto es un resultado que liga el variograma continuo, está acá arriba en el límite de las integrales está el variograma continuo, porque ese sí es uno, porque es una sola función continua gaussiana, con los variogramas discretos o los variogramas indicador para cada indicador. Esta gamma lambda es para cada indicador. Y de hecho después todo esto tan complicado que está aquí se puede simplificar así con respecto al valor medio, ¿no? A un umbral medio, ¿no? Y luego después se puede extender a los demás indicadores. Como ya dijimos, también se puede interpolar o extender a los demás. Hay una forma más eficiente de hacerlo. Pero esto no me voy a entrar en los detalles. Aquí está puesto muy detallado, pero nada más lo comento de esta manera. Bueno, pero este esquema puede servir un poco, aunque no me gusta mucho, porque da estas líneas así curvas, no me gustan mucho.
Es decir, en general sí hay ciertos casos de que puede variar, por ejemplo, localmente los valores estos de corte, ser no constantes o variables, pero mayormente los valores de corte son constantes a lo largo de toda la región, ¿no? Entonces, uno toma un valor de corte y es el mismo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que son constantes, que tenemos aquí realmente dos valores de corte y tres categorías, ¿no? Entonces, pueden ser así, tenemos entonces esos intervalos, esto es una forma esquemática de ver esto que estamos platicando. Entonces, la curva continua es una simulación en una dimensión de una función aleatoria gaussiana y que después a posteriori la podemos truncar, la podemos cortar y según el intervalo corresponde, por ejemplo, en esta parte corresponde la categoría 1, en la primera parte, en la segunda parte la categoría 2, en la tercera la categoría 3. Otra vez, esta región corresponde a la categoría, ¿no? 2, ¿verdad? Esta la 1, que es esta parte, es la que está por debajo de este intervalo y así, ¿no? Según el intervalo que corresponda, sería cada una. Y debe corresponder a las proporciones después. Si yo sumo todo, cuento todas las categorías, y a las diferentes categorías las cuento, ¿no? Si la 1, cuántas son, o qué proporción tiene la 1, qué proporción tiene la 2, qué proporción tiene la 3, tiene que tener las mismas proporciones que le estamos pidiendo. ¿Sí? O sea, este esquema todavía se ve más claro aquí. Por ejemplo, en la primera figura, hacia el lado izquierdo, tenemos una simulación de una función aleatoria continua. En el extremo derecho, tenemos ya truncada tres categorías. Y en el centro lo que tenemos es precisamente como esta, la simulación es gaussiana, ven que es completamente simétrica, bonita. Tenemos las tres categorías truncadas, ¿no? Con su color, por ejemplo, el primer color es azul, el otro es rojo, el otro es amarillo, y eso se corresponden ya en el mapa, ¿no? De la derecha con cada categoría, cada color con cada categoría. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, pero aquí la idea, el truco, el chiste es que podemos reproducir las proporciones que queramos. Tenemos control sobre eso. Y más aún, el tipo de correlación espacial se ve, miren, observen también que la función esta aleatoria gaussiana simulada tiene cierta anisotropía, hay una dirección, sobre todo más o menos como 40 y tantos o 50 grados, ¿no? Que se alargan las estructuras y en la dirección perpendicular son mucho más estrechas, ¿no? Hasta eso podemos controlar la geometría a través del tipo de variograma que estemos usando para la simulación, ¿no? Continua, y al discretizar eso lo hereda las categorías que resultan, ¿no? Entonces, hay mucho control. Ok, pero como nada es perfecto, también este método tiene ciertas desventajas o dificultades. Es decir, representa bien las proporciones, en eso sí, ¿no? Es decir, con el variograma podemos controlar las fronteras. Por ejemplo, aquí el variograma es como un esférico. Entonces, no es tan suave como el gaussiano, pero es mucho más suave que el exponencial, por ejemplo, las interfaces. Pero no sé si observan algo. Si miran la categoría azul, está inmersa, si la categoría azul está inmersa y siempre rodeada de roja, ¿verdad? Y si ven la amarilla, está inmersa dentro de la roja. Nunca hay una transgresión, es decir, nunca está en contacto la azul directamente con la amarilla, porque siempre por el medio hay roja. Entonces aquí lo que hay es una estricta jerarquía. Si lo que tiene este método, sí pueden usarse varias categorías, pero la eficiencia que tiene es que no permite la transgresión de categorías. Hay una jerarquía estricta. Y de repente uno quisiera romper esa jerarquía estricta y hacer una transgresión es decir, que sí, con cierta probabilidad también la amarilla toque el azul, por ejemplo. Y pudiéramos querer eso, desear eso, ¿por qué no? Entonces vamos a ver que hay un método. Entonces, de todas maneras, en este caso, acá, bueno, seguimos con la misma idea. Este es el ejemplo básico de tres categorías. Aquí se corta, ahí están las tres categorías. ¿Okay? Y hay ejemplos de simulaciones de estas tres categorías. Este es más bonito porque están menos, son de
que son de 2 categorías nada más, por ejemplo, y los puntitos significa que es cuando es condicional, ¿no? Es decir, los rojitos corresponden a una y los verdes corresponden a otro, y se están haciendo condicionales. Estas 2 simulaciones abajo son condicionales, la de arriba es no condicional, y los puntos de condicionamiento se ven arriba. ¿Ok? Este es otro ejemplo de ese tipo de método de simulación gaussiano truncado para 3 tipos de categorías. Aquí lo que no se ve mucho el detalle. Y por supuesto es un método basado en celdas, ¿no? O en píxeles. ¿Okay? O sea, aquí hay como 3 categorías. Una que son estas amarillitas, que son como unas areniscas. Entonces hay como un carbonato que se ven atrás como unos ladrillitos, y hay como unas arcillas intercaladas, ¿no? Okay. Pero otra vez, siempre está la cuestión jerárquica, ¿sí? Es decir, no se permite una transgresión entre las categorías, ¿sí? Si no hay una jerarquía estricta de las categorías. Por lo tanto, se propuso un método alternativo que es una generalización de este mismo método, que es el método plurigaussiano. En realidad deberíamos decir el método plurigaussiano truncado, ¿sí? Porque, es decir, ya omiten la palabra truncado, ahí yo sí lo estoy poniendo. El método que vimos hasta ahora es el método gaussiano truncado, el anterior. ¿No? El que ya acabamos de ver es una sola gaussiana y se trunca. En esta entonces lo generalizamos y podemos tener más de una gaussiana, podemos simular varias gaussianas. De hecho, el típico es que se simulan solamente 2 gaussianas y se combinan. Entonces se pueden simular dos gaussianas y se combinan, y entonces el truncado hay que hacerlo por 2 direcciones, por una gaussiana y por la otra, y combinarlo. Y eso se hace como una especie de banderita y que tiene proporciones, ¿no? De hecho, este método fue propuesto por Gali en el 94. Es un método que ha tenido mucho éxito por lo flexible que es muy flexible para estos datos categóricos y para cuestiones geológicas. La única desventaja es la forma esta, es decir, la cuestión de píxeles o la forma para celdas, ¿no? Eso sí, hereda la cuestión de píxeles o celdas, pero es bastante flexible. Por ejemplo, aquí del lado derecho vemos una simulación continua, ¿no? Acá, este es para el caso del gaussiano truncado. Si usamos 4 categorías, pues ya sabemos que tenemos la jerarquía de las 4 categorías del otro lado. Entonces, la banderita correspondiente al histograma la tenemos abajo para esas 4 categorías, A, B, C y D, o naranja, amarillo, azul y verde, ¿no? Entonces, la deficiencia de eso es que no puedo, por ejemplo, yo quisiera que la naranja tocara la verde, por ejemplo, ¿no? Con cierta proporción. Y entonces sí se puede cuando hacemos introducimos 2 funciones aleatorias gaussianas, ¿no? Y las simulamos. Entonces aquí hay un poco de matemáticas, me la voy a brincar. Esto quedó de una presentación más general que sí entra en los detalles más matemáticos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos arriba 2 gaussianas simuladas, que se ven que son bastante diferentes, que tienen una anisotropía en la dirección de 40, 50 grados, la otra en la dirección horizontal, ¿verdad? Se puede ver eso, y sin embargo después tenemos esta banderita. Y esta banderita te dice que en una dirección por las X representa la función gaussiana 1, y por las Y la función gaussiana 2. Entonces vamos a truncar una y la otra. Si truncamos primero la función gaussiana 1 en 2 categorías, imagínense que nada más que tenemos aquí ya 2 categorías, y la azul y toda esta vamos a suponer que es amarilla, ¿sí? Entonces, ¿qué resultaría del otro lado? Pues solamente 2 categorías, la azul y el background, que sería completamente amarillo. Pero no, nosotros queremos que ese background tenga a la vez otras 2 categorías, y entonces aquí esta columna la podemos dividir en otras 2 categorías, ¿sí? Y la voy a dividir en la misma proporción, fíjense, la misma proporción, y que están en la misma probabilidad en contacto. También las fronteras juegan aquí un papel en esta banderita, y entonces significa que con la misma probabilidad la amarilla está en contacto con la naranja, y con la misma probabilidad la amarilla está en contacto con la azul, y con la misma probabilidad también la
naranja está en contacto con azul. Todo eso se cumple aquí, en esta simulación. Entonces, esta bandera está dando mucha información, pero ¿a partir de qué? De que tenemos dos simulaciones gaussianas que podemos truncar a posteriori. Y estas banderas las puedo sofisticar tanto como yo quiera. De hecho, hay otros ejemplos más complicados. Por ejemplo, estos ejemplos son más complicados. Se ven las banderitas aquí. Por ejemplo, las tres esto sería como un gaussiano truncado típico, ¿no? Las tres truncadas, y está la jerarquía, no se puede tocar la verde con la amarilla, y después nada más que se puede tocar en un punto, después se puede tocar en un punto de las tres, pero en la misma proporción, y después aquí es parecida a la que acabamos de ver, es decir, hay mitad y mitad, después casi solamente se puede tocar en un punto las dos categorías con respecto a la tercera, a la roja, y este es como un caso casi extremo que vuelvo a reproducir muy parecido al primero, pero diferente, es decir, la roja se encuentra siempre, es decir, o dentro de la amarilla o dentro de la verde, ¿se fijan, no? O la roja está dentro completamente de la verde, o está completamente dentro de la amarilla, pero no puede estar, aquí no hay transgresión ninguna, ¿sí? Aquí hay transgresión porque aquí sí puede tocarse hasta en un punto, aquí se están tocando en proporciones, aquí igual se están tocando proporciones, aquí un solo punto, y aquí es el caso de las tres categorías separadas completamente, ¿verdad? ¿Ven? Se puede sofisticar esto muchísimo, hacer más categorías, hacer banderas más sofisticadas, y podemos ir a una tercera dimensión, porque tenemos hasta ahora dos gaussianas, ¿verdad? Y si yo pongo otra gaussiana, sería otro eje, ¿verdad? Una Z. De hecho, eso no se ha explorado mucho porque ya está bastante complicado para que incluso la gente lo proponga, porque la cuestión es eso, ¿no? Cómo construir un modelo que después imite algo que sea realista, ¿no? Algo que yo quiero construir que geológicamente tenga sentido. Por ejemplo, si son fáciles o si son tipo, se ha usado mucho para eso, para yacimientos, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, por aquí tenemos ejemplos otra vez que no condicionales, condicionales. Si tenemos los puntos, si tenemos puntos, podemos hacerlo condicional también, forzar a que sea condicional. Entonces, esto es muy parecido al ejemplo que ya vimos, ¿no? Otra vez, pero lo que se va a cambiar es el tipo de banderita, ¿no? Dos continuos arriba, ¿no? Y el resultado de la simulación abajo con, perdón, a ver, sí, con las tres categorías, o sea que casi se ve poco dentro de es decir, la que es más naranja se encuentra dentro, es decir, embebida dentro de la amarilla fundamentalmente, porque esa es la región que están ocupando, ¿no? Es decir, o es verde o es la otra región que es background, ¿no? Entonces, puede imitar hasta canales. Esto está imitando como una formación de canales y de lóbulos incluso, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer simulaciones continuas. Una es una exponencial, la otra es una gaussiana. Porque, ven, se está combinando simulación de un variograma exponencial con un variograma gaussiano, y con los truncados se puede hacer algo mucho más sofisticado, ¿no? Y pueden verse como cuerpos, ¿no? Otro parecido, pero diferente, por ejemplo, la bandera bastante parecida, pero ahora intercambiamos la gaussiana y la exponencial, lo intercambiamos y el resultado es diferente, ¿no? Entonces, ¿ven? Entonces esta es una regla como jerárquica. La interpretación, por ejemplo, disolución de un medio poroso carbonatado puede ser una interpretación de esto, ¿no? Pero entonces aquí, ¿cuál es el límite? Entender el método y la creatividad que uno tenga para imitar cierto comportamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se ha aplicado estas simulaciones plurigaussianas de fases en yacimientos arenocillosos turbidíticos, es un ejemplo. Y se puede controlar mucho porque usted piensa que todo es muy random, no, muy aleatorio, no. Es decir, podemos controlar las proporciones en direcciones horizontal, en dirección vertical. Es decir, el asunto también de las simulaciones estocásticas es el control que uno puede ejercer sobre ellas, ¿no? Y puede tener uno un alto control. Es decir, si es estocástico, sí se rige por reglas de probabilidad, pero no son tan aleatorias, no son tan random, vamos a decir así, ¿no? Es decir, no están completamente al azar. No es lanzar una moneda a ver qué sale. No, 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 no. Es decir, se rige por reglas estrictas de probabilidad y uno puede controlarlas. Y uno puede reproducir el comportamiento que uno espera o deseado. Y aparte, puede reproducir los datos que tiene medidos también, ¿no? ¿Ok?
Bueno. Y tenemos entonces los métodos booleanos, como ya dije, los métodos booleanos están basados en objetos. La idea básica de los métodos booleanos básicamente tienen como dos etapas, ¿no? Se lanzan puntos, es decir, se genera un proceso puntual de Poisson, que eso tiene una intensidad, o podemos decir una densidad de puntos en una región, o en un volumen. Se lanzan esos puntos que cumplen con esa regla y después en esos puntos se implantan los objetos. Y esos objetos otra vez tienen parámetros, ¿no?, que están regidos por probabilidad. Por ejemplo, la idea que yo decía de los segmentos pueden tener un ángulo. El ángulo puede estar también controlado, ¿no?, por una distribución de probabilidad angular. Y la longitud puede estar también controlada por otra función de distribución de probabilidad. Y de hecho se pueden construir funciones de probabilidad conjuntas de la longitud y el ángulo, por ejemplo. Y eso se puede hacer con cópulas, por ejemplo, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero se pueden hacer también de manera clásica, distribuciones conjuntas. Se simulan y se generan esos objetos con cierta probabilidad. Y estos son como ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, el superior son es decir, el de más abajo son discos, ¿no? El que le siguen son como los palillos que ya dije, que pueden pensarse como fracturas, por ejemplo, un medio poroso, ¿no?, como fracturado. Y los dos últimos, los dos superiores, son como polígonos, ¿no? Diferentes tipos de polígonos. Unos que son polígonos tipo Poisson, tienen ciertas reglas de formación de esos polígonos, y polígonos de Voronoi, otro tipo de polígonos, ¿no? Pero son polígonos finalmente, ¿no? Es un polígono, es un objeto geométrico formado por lados en dos dimensiones, ¿no? ¿Ok? Entonces, es decir, ahora, ¿qué representa esto? Bueno, es lo que uno quiera, porque en el inferior, por ejemplo, pudiéramos pensar que la parte oscura puede ser el espacio de poro, y los granitos, ¿no?, por ejemplo, de un medio poroso generado de manera sedimentaria o de un suelo. Los granos son los granos del suelo, y los espacios, ¿no?, entre los granitos es el espacio de poro, y ahí puede estar lleno de fluido, ¿no?, por ejemplo. Perfectamente. Y el segundo puede ser también como fractura, etc. Es decir, uno le da el sentido. Uno construye un modelo basado en ideas, y puede ser más sofisticado, puede combinar modelos también. Si no tiene por qué usar un solo modelo. Por ejemplo, si pudiéramos combinar los 4 modelos en un solo modelo, si generar un modelo de un medio poroso, una escala así de poro, y después fracturarlo, y después, por ejemplo, si generar como unos cristales. ¿Dónde está el límite? En la creatividad, en la imaginación, en lo que te propongas, ¿no? En cuál es el objetivo de tu modelo, ¿no? Y qué fenómeno quieres tú imitar o simular. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí hay unos ejemplos sencillitos con discos, por ejemplo. Estos dos son no condicionales y un tercero condicional con los datos que se están dando de las dos categorías, ¿no? Entonces, donde hay, no hay, ¿no? Hay, no hay, entonces se está tratando de reproducir eso. Por supuesto, se ha usado muchísimo en cuestiones estas geológicas, por ejemplo, para simular canales, lentes, domos, ¿no?, dunas, lóbulos, ¿sí? Entonces, en yacimientos petroleros se ha usado muchísimo esto, porque a partir de los modelos conceptuales y de la sísmica se pueden tener hipótesis acerca de la formación. Entonces, a una escala podemos construir los objetos geométricos estos más generales, por ejemplo, los canales, los lóbulos, y dentro de ellos podemos también tener categorías y a lo mejor hacer un modelo plurigaussiano, por ejemplo, ¿no? Es decir, imagínense que yo hago un lóbulo, ¿no? Construir un modelo de lóbulo, tenemos unos proyectos que hemos hecho eso. Es decir, construimos un lóbulo, pero dentro del lóbulo hay una programación de facies, y dentro de él entonces, del lóbulo, que lo generamos estocásticamente, podemos también distribuir facies que pueden ser ese tipo. O un canal, ¿no? Puede tener, por ejemplo, el canal y facies de desborde, etcétera, y también la distribución de las facies a lo largo y a través del canal, ¿no? Por ejemplo. Otras categorías. Así que podemos combinar métodos categóricos, es decir, booleanos, con continuos o categóricos, estos truncados, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí hay algunos ejemplos de aplicaciones. Se ha usado para, casi no se ven bien las figuras, pues son figuras estas copiadas de internet, de algunas publicaciones, sobre todo de publicaciones petroleras. Es decir, aquí es esto que se ve como una sombrillita, son como los pozos, ¿no?
Y aquí lo que sí se pueden ver son como unos canales, ¿no? Una red de canales imbrincada, ¿no? Aquí casi no, arriba no se ven casi, ¿no? Y son unas turbiditas canalizadas. Entonces son modelos reales que se han podido hacer y que han tenido un gran éxito a partir de datos de la sísmica, de datos de registro, de datos de pozo y el modelo conceptual. Ojo con eso, el modelo conceptual, porque toda esa información no se tiene. Esos son como escenarios que se pueden construir a partir de las ideas que se tienen acerca del comportamiento del yacimiento. Entonces aquí otro más esquemático, unos canales entrelazados. En los lóbulos, sí pueden haber diferentes etapas de estos lóbulos que se van, ¿no?, apelmazando unos sobre otros, ¿no?, según sea la fuente, ¿no?, de aporte, ¿no?, geológica. ¿Okay? Estas son unas simulaciones que yo hice en algún momento de modelos de fracturas y es como con una idea conceptual que puedo pensar las fracturas como elipsoides o fracturas como paralelepípedos, ¿no? Que le falta una le, paralelepípedos. Entonces, elipsoides o paralelepípedos son muy parecidas las dos simulaciones. Si uno se fija, si se acerca, por ejemplo, acá arriba en la esquina superior derecha, aquí se ve una elipse claramente y acá abajo sí se ve como un rectangulito, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay en uno. En uno se usa elipsoide, muy parecido, con la misma intensidad, con las mismas reglas, la diferencia del objeto nada más, el tipo de objeto que se está usando, y entonces se puede hacer modelos de fracturas de ese tipo. El background sería como la matriz o el medio poroso más homogéneo, y encima se puede tener fracturas, pero a la escala de poro también pudiéramos hacer una distribución de tamaños de poro, es decir, depende mucho de uno. Esto se está usando mucho para modelos realistas que incluso se están imprimiendo. Fíjense, aquí les voy a dar una idea que estamos trabajando, nosotros incluso en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ya está muy de moda también la cuestión de las impresoras 3D. Y sí, están las impresoras 3D, tienen cierta resolución. Y si uno quiere hacer como un modelo de roca, vamos a decir virtual, pues hacer el modelo, pero después uno lo quiere imprimir y ver si de verdad tiene las propiedades que uno esperaría. Y después se las puede a posteriori medir o experimentar con ese tipo de roca que ya imprimió, ¿sí?, que tiene ciertas características, ¿no? Entonces, eso ya es algo muy activo, se llama Digital Rock Modeling, ¿no? Es decir, que se hacen modelos estocásticos espaciales a partir también de datos de imágenes, se pueden procesar, se obtiene información, se pueden simular y luego podemos incluso hasta imprimirlos y mandarlos al laboratorio y quizás pueden sustituirse análogos de modelos de rocas reales. Entonces aquí hay un tema interesantísimo, muy rico, que está activamente en desarrollo actualmente, ¿eh?, donde estos modelos estocásticos espaciales y geoestadísticos pueden aplicarse de manera muy directa, ¿no? ¿Okay? El asunto es controlar las propiedades. Bueno, hasta ahí son todos los casos categóricos. Bueno, pues vamos a ver los métodos de simulación para funciones aleatorias continuas. Es decir, uno de los métodos ya se mencionó, es el secuencial gaussiano. Entonces está de bandas rotantes, el secuencial gaussiano y el recocido simulado. Hay más métodos realmente, y entonces la historia de las simulaciones estas continuas es mucho más sofisticada, pero estos son como los métodos que más se han usado, ¿no? Ya actualmente hay otros incluso, pero bueno, el más usado por mucho es el secuencial gaussiano, porque es muy eficiente, ¿no? El de bandas rotantes es uno que se usó antiguamente y que prácticamente no se usa actualmente. Y el recocido simulado van a ver que estrictamente no es un método para simulación geoestadística, pero que se usa y que nosotros actualmente también estamos usando, ¿no?, para nuestras simulaciones. Entonces, el de bandas rotantes, básicamente la idea de bandas rotantes es como de divide y vencerás. Es como, estrictamente no es un método de simulación, es una estrategia para poder simular en varias dimensiones, en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, a partir de tener un algoritmo altamente eficiente de simulación en una dimensión. Esa es la idea que hay detrás del método. Entonces,
se habían desarrollado métodos muy eficientes en una dimensión, sobre todo cuando el cómputo no estaba tan desarrollado como ahora, ¿no? O no había tanto poder de cómputo, era importante eso, ¿no? Entonces, a las bandas son las direcciones. Esto de bandas son direcciones. Se consideraba que 15 direcciones en 3 dimensiones eran suficientes para representar algo en 3 dimensiones. Fíjense, 15, solamente 15 direcciones distribuidas más o menos uniformemente, lo cual no es tan trivial, ¿no? Pudiera servir para poder simular algo en 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, la idea es esa, ¿no? Si yo tengo un método muy eficiente en una sola dimensión, aquí el problema, la dificultad teórica que se encontraron es que la función de covarianza o semivariograma en 3 dimensiones tiene que poderse proyectar en una dimensión. Y eso no siempre era posible, ¿no? Es decir, encontrar el equivalente proyectado en una dimensión que correspondería al variograma en 3 dimensiones. ¿Ven? Que ya les he platicado que un variograma en 3 dimensiones es válido en 3 dimensiones, en 2 dimensiones y en una, ¿no? Pero un variograma en una dimensión no es válido en 2 o en 3 dimensiones. Entonces, ahí hay un problema de consistencia. Pero eso ya también, ese problema teórico ya se ha resuelto bastante bien. No voy a entrar en esos detalles. Normalmente el método que más se usaba combinado con esto es un método que se llama espectral, ¿no? Que es muy eficiente para una dimensión. Es decir, no sé si se sigue usando ese método. Todos estos métodos están implementados en ISATIS, que es el software que les dije que es el software que tiene prácticamente todas las implementaciones de estos métodos geoestadísticos. ¿Sí? Entonces, es uno de los métodos más eficientes para producir simulaciones en varias dimensiones, puesto que reduce su complejidad al orden de las simulaciones en una sola dimensión. Usualmente se emplea el método espectral. Es decir, eso es lo positivo. Lo negativo es como dificultades prácticas se le debe apuntar que requiere del conocimiento o el cálculo de la función de covarianza unidimensional, que sería como la proyección de la función de covarianza tridimensional en una dimensión, para que haya consistencia en la simulación. Entonces, creo que con el ejemplito se va a entender mejor. Por ejemplo, aquí del lado derecho tenemos 400 direcciones, es un 2D solamente, y hay 400 direcciones. En el lado izquierdo, dije, ¿no? Izquierdo hay 400 direcciones, 400 bandas rotantes, y sin embargo, en el lado derecho solamente hay 2 bandas rotantes. Como pueden observar, por ejemplo, está esta dirección que está horizontal y hay una dirección que es transversal, y cada simulación está la simulación que está en azulito y la otra que está como en rosa, ¿no? ¿Ok? Y después, para cada posición, cada punto, tenemos que proyectar esas 2 simulaciones, en ese caso nada más que hay 2 nada más, ¿no? Proyectarlas en cada punto del espacio que queremos simular. ¿Okay? Por lo tanto, es muy burdo. Si tenemos nada más que 2, es muy burdo y se ve ahí que la simulación es burda, ¿no? Sin embargo, en el lado izquierdo tenemos una referencia de 400 bandas rotantes, es decir, que podemos hacer uniformemente en todas las direcciones. Normalmente se toma el centro y se gira en un ángulo y se puede tener todas las direcciones, ¿no? Igual en 3 dimensiones también se toma un centro y se puede, del dominio, ¿no? Que vaya a simular uno, y se puede ir cubriendo todas las direcciones, ¿no? Sistemáticamente. ¿Ok? Entonces, es decir, la idea es esa. Uno puede tener las simulaciones unidimensionales y esas unidimensionales pueden reconstruir mediante proyección en cada punto celda de la simulación en 2 y 3 dimensiones. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda ahí con respecto a esto? Entonces, se ha aplicado en muchas cosas. Es decir, se aplicó en una tesis de maestría de un estudiante. Hicimos simulaciones de bandas rotantes para yacimientos de este tipo Cantarell. Por ejemplo, para la porosidad estimada, con datos de pozo y condicionada por la impedancia. Es decir, se pueden hacer no solo la simulación sencilla, sino la simulación conjunta también. Es decir, no solamente tiene, porque si hago entonces una simulación conjunta, unidimensional, también se puede extender según las bandas rotantes. Es la misma idea, ¿no? Entonces aquí se ven como unos esquemitas de datos de sísmica y después simulados según la correlación que hay entre datos de impedancia y datos de porosidad total. Bueno,
Entonces, está el método secuencial gaussiano. Ya ya lo explicamos. Es la misma idea del secuencial indicador. Es un algoritmo de nivel rodante. Va visitando cada posición donde no tengo datos o que quiero estimar en la malla destino de manera aleatoria. Y en cada punto lo que hago es como un kriging. Y con ese kriging puedo tener un estimado de la función de distribución de probabilidad local, ¿sí? Pero esa va a ser gaussiana, voy a considerar gaussiana, voy a generar el valor, ¿no? Y que va a ser un valor gaussiano, y entonces, y lo voy rellenando en cada posición. Entonces, son primos hermanos del secuencial indicador, y el secuencial gaussiano es altamente eficiente, es el que más se utiliza. Es decir, la dificultad fundamental de este, es decir, cuando es una sola variable, pues funciona bien. Cuando ya es cosimulación, es las dificultades que hemos visto que tiene que cumplir el modelo de corregionalización lineal, y eso van a ver en la tarea que es bastante complicado, eso casi nunca se cumple, tendría que haber una fuerte correlación lineal y eso pocas veces existe. Como alternativa a este método, nosotros hemos propuesto otros métodos. Entonces, bueno, aquí se está dando una descripción, está implementado en varias plataformas, también en R, en GCLib, etcétera, en ISATIS, pudieran ustedes probarlo. Desafortunadamente en el curso no nos da tiempo a que prueben un poco algunos de estos métodos. Este sería uno de los que sería interesante, al menos uno, por ejemplo, el indicador. Sería interesante que ustedes probaran al menos el método secuencial indicador y el método secuencial gaussiano. Pero es que no da, es decir, humanamente no da tiempo en el curso para una tarea de ese tipo. Ya han visto lo tenso que es todo el tema, y es un tema avanzado que debería ser casi al final, ¿no? Se cierra el curso con esto. Es decir, pero no quiere decir que sea menos importante. Entonces, ese es el mensaje que quiero hacerles llegar. Entonces, el método secuencial gaussiano es un algoritmo simple y eficiente, inherente a todos los métodos gaussianos. El tamaño del campo que es simulado debe ser mucho más grande que el alcance de los variogramas, lo que decíamos, la vecindad, igual que en el caso del indicador. Su mayor dificultad es la elección del radio de búsqueda, dicen, fíjense. Cuando son pequeños, conducen a un pobre condicionamiento y una mala réplica del variograma, porque aquí sí queremos reproducir toda la estadística, y eso es la diferencia del kriging, ¿no? O sea, que hay unos ejemplitos, por ejemplo, del lado izquierdo, una imagen, es una imagen fundamentalmente de tomografía, y tiene su histograma, y entonces tú haces una simulación no condicional, ¿no? Con cierto variograma, ¿no? Con cierto histograma, y después si la queremos hacer condicional, ven que prácticamente la imita, ¿no? Es 1 a 1, porque entonces se están usando un muestreo de los datos de este lado para reproducir el del lado izquierdo, para reproducir el del lado derecho, y ven que los histogramas se parecen mucho y los variogramas también son muy parecidos. Y esa es una forma, lo que hace un rato María Fernanda preguntaba, es decir, quizás la pregunta era ¿cómo validar que el método está funcionando? Pues la validación es la propia estadística. Si reproduce la estadística esperada, está validando precisamente el método. El método se valida si reproduce toda la estadística. Aquí se está validando precisamente, es decir, que se le propone un variograma y que después, a posteriori, el variograma que se obtiene de la simulación es decir, debe coincidir bastante con el variograma que se propuso, con el modelo que se propuso. Es decir, el variograma estimado de la simulación tiene que ser consistente con el modelo variograma que se propuso. Ahí sí no puede ser diferente. Y si no es, entonces no está bien la simulación, falta, hay que ajustarle algo, hay que mejorar algo. Entonces este método es el más usado, por mucho, el de secuencial gaussiano. También está en SGEMS. Aquí se está usando el software SGEMS, o SGEMS, que es de Stanford, ¿no? Es también software libre, está en 3 dimensiones, es de los mejores software. Si lo usaríamos en el curso, si ya, por ejemplo, si llegamos a las simulaciones, lo usaríamos en esta parte. Tengo estudiantes que están trabajando en este tipo de modelos, como ya les dije, de modelos digitales de roca, y están usando este tipo de enfoque, ¿no? ¿Okay? Para controlar, por ejemplo, bulos, la porosidad, hasta fracturas se pueden simular con este enfoque, ¿no? ¿Okay? Otro ejemplito, un ejemplo que viene ahí también con el software, ¿no? Que tienen unos pozos, todos inventados, unos pozos, y se puede hacer cierta distribución, ¿no? de datos de porosidad, ¿no? A partir de datos que tengas en pozo, y pueden ser también una simulación conjunta también, no tiene por qué ser una simulación
de una sola variable, como ya les dije. Si es conjunta, pues necesita que cumpla el modelo de corregionalización lineal porque van a ser cocrigen, ¿no? Vamos a hacer un cocrigen, ¿ok? Bueno, y finalmente tenemos el método de recocido simulado. En realidad, estrictamente, esto no es un método geoestadístico, esto es un método de optimización global que se ha usado para hacer simulaciones geoestadísticas. ¿Por qué? Porque como es un método bastante eficiente para hacer simulaciones, hacer optimizaciones, se le pueden meter ingredientes. Entonces, lo que se ha hecho con el recocido simulado, en particular en la biblioteca GCLib, hay una implementación que exige, por ejemplo, que se reproduzca el variograma, el histograma, la función de distribución conjunta. Es decir, tú le puedes empezar a pedir a una simulación, a una imagen, es decir, dada una malla y una imagen inicial que puede ser bastante aleatoria, que reproduzca cierto comportamiento y forzarla. Por supuesto que eso es muy intensivo en cómputo, o puede ser muy intensivo en cómputo porque es un problema de optimización global. Nosotros lo hemos usado combinado con cópulas y lo estamos haciendo mucho más eficiente porque las cópulas entonces nos permiten generalizar las relaciones de dependencia como alternativa al secuencial gaussiano, que si la dependencia no es lineal, la cosa no funciona, no la reproduce, es muy malo. Si en ese caso ya es muy malo, no funciona bien. Sin embargo, si usando el recocido simulado o otros métodos de optimización global, en combinación con modelos generales de dependencia, como las cópulas, se pueden hacer simulaciones muy generales. Y claro, aquí hay que también incluir la parte espacial, que serían los variogramas, ¿no? Básicamente es eso. El método fue propuesto por Kirkpatrick en el 83, como digo, de optimización global. En realidad, aquí hay unos ejemplos, es decir, la analogía del método de recocido simulado tiene que ver con el enfriamiento de los metales, que si lo haces muy rápido, es decir, no es óptima la distribución de los, digamos, de los elementos, y que si se hace tampoco muy lenta, tampoco, entonces tiene que haber como un enfriamiento, le llaman enfriamiento óptimo, ¿no? Que esa es la idea de optimización, ¿no? Así que tiene que haber un ritmo óptimo para llegar al valor óptimo, ¿no? Entonces eso está basado en esas ideas físicas, pero en realidad no se necesitan porque todo está basado también en la distribución de Boltzmann, etcétera. Entonces está bien sustentado desde el punto de vista del método, ¿no? Y pueden ver el detalle, ¿no? Pero aquí la idea, por ejemplo, también es parte de la tesis de doctorado de mi compañero Ricardo Casar. Normalmente esta parte yo le dejaba del curso que él la platicara. No es que no tengamos ejemplos, tenemos muchos ejemplos, pero ejemplos ya de yacimientos petroleros. Ahora tenemos también otros muchos ejemplos de medios porosos. Y entonces quizás vamos a incorporar algunos ejemplos acá después, posteriormente, más interesantes, pero estos son los que teníamos. Y pueden ver de un lado como los datos y después la simulación, ¿no? Entonces la idea aquí es sobre todo que reproducen el variograma y reproducen las proporciones. Aquí faltaría poner como el histograma. Hay solo dos categorías, entonces debe estar correctas las proporciones de esas dos categorías que nos están mostrando aquí, ¿no? ¿Okay? Entonces, otra vez es una alternativa para hacer estas simulaciones. Es decir, fíjense, continuas, y ahora aquí es categórica también. ¿Ven? Aunque sea continuo, podemos hacerlo también otra vez categórica. ¿Okay? Entonces aquí sí se está viendo, por ejemplo, los histogramas se están reproduciendo bien, es decir, a partir de la distribución espacial. Entonces se puede combinar con métodos multipunto. En el curso no vimos, es decir, hay muchos temas avanzados de geoestadística. Otros de los temas avanzados de geoestadística son los métodos, modelos basados en multipunto. En vez de usar directamente el variograma, no, usamos como un template, es decir, como una malla, por ejemplo, como la que se ve aquí en la esquina superior derecha, y se ve la frecuencia de ocurrencia en esa malla y se va desplazando por el dominio en una imagen, y después a la simulación se le trata de reproducir esos patrones espaciales. Entonces, hay toda una serie de métodos que ya entonces pueden ser que no estén basados directamente en variogramas, sino en algo más general, y eso se llama multipunto. Se ha desarrollado bastante esos enfoques multipunto, otra vez para hacer modelos más sofisticados de distribuciones espaciales, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí se está viendo lo original y lo simulado, la coherencia, otra vez la validación,
que los histogramos tienen que ser en proporciones muy coherentes, ¿no? Es decir, uno es dato y el otro es simulado, ¿no? Estadística inicial, la estadística final. ¿Okay? Y aquí se está viendo el ritmo de convergencia del método de recorrido simulado, que como información inicial se le da esto y al final se obtiene ya la simulación. Y aquí hay varios patrones simulados. Pueden observar que cambia el tipo de variograma. Aquí se ve al final un variograma más exponencial, por eso se ve la frontera así mucho más rugosa, y al principio se ve un variograma mucho más esférico, ¿no? Entonces, el variograma esférico hace frontera suave, el variograma exponencial hay fronteras rugosas. Eso parece que no tiene importancia, pero es de los ingredientes importantes que hay que controlar, ¿no? ¿Okay? Y que va a dar resultados diferentes. Entonces, otra vez, unos son datos y otros son simulados, ¿no? Tenemos diferentes también. Perdón, en el lado izquierdo tenemos el secuencial indicador y en el lado derecho tenemos el simulado con el recocido simulado. Entonces, son bastante coherentes en proporciones, pero se ve que se están usando variogramas diferentes. De hecho, es una crítica que le dice a Ricardo, ¿no? De que aquí se está usando un exponencial y aquí se está usando, se ve, no es que lo diga, ¿no? En el otro se está usando uno más suave, como uno esférico, ¿no? ¿Okay? Entonces, salvo eso, pues son bastante coherentes y tienen las mismas proporciones.